bautista fundamental, ¿verdad? Ya estamos aquí y ya está aquí ya para la enseñanza Pastor Hernández. Así es. El micrófono y el tiempo es todo suyo. Adelante. Muchísimas gracias, hermano. Muy buenas noches a todos que tengan la oportunidad de escuchar, y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de exponer la palabra de Dios a través de este medio, y esperamos en Dios que la siguiente enseñanza puede ser de provecho para su vida espiritual, pero sobre todo que pueda ser un desafío para cada uno de los creyentes. Desde la antigüedad, Dios instituyó un tribunal con 70 jueces, un presidente mejor conocido como el Sanedrín, los cuales juzgaban todo asunto relacionado al testimonio fiel de 2 o más hombres. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, dice de la siguiente manera: por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. El Sanedrín tenía la responsabilidad de examinar minuciosamente a los testigos, investigarlos y someterlos a numerosas preguntas para juzgar con justicia y equidad. Deuteronomio 13:14 dice de esta manera: tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti. También encontramos los jueces tenían que ser personas muy cuidadosas durante la investigación de los testigos, no sea que por ella misma aprendiesen a mentir. Las preguntas que este grupo, el Sanedrín, tenía que hacerle a los testigos, básicamente eran dirigidas hacia 7 aspectos. Primero, ¿en qué septenio? Es decir, ¿en qué periodo de 7 años? Pregunta número 2, ¿en qué mes? Pregunta número 3, ¿en qué día del mes? Pregunta número 4, ¿en qué día de la semana? Pregunta número 5, ¿a cuántas horas del día? Pregunta número 6, ¿en qué lugar? Por lo que vemos en esa parte, si una persona quería acusar a alguien, tenía que llevar 2 o 3 testigos. Y estos testigos que esa persona presentase eran los primeros que eran investigados. No el acusador, sino los testigos eran investigados, y esas 6 preguntas se les hacían. El testimonio se indagaba si fue visual, es decir, al testigo se le preguntaba: ¿lo viste? Se indagaba si fue auditivo. Al testigo se le preguntaba: ¿lo oíste? Y si un testigo daba una respuesta precisa y el otro dijo no sé, su testimonio se anulaba. Si se contradecían uno al otro, invalidaban el testimonio y no procedía tal acusación. El Sanedrín juzgaba de acuerdo a la Torá, y para ser testigo se requería tener un testimonio personal intachable para no llevar pecado delante de Dios. Vuelvo a recordar algunas palabras que dice en el libro de Deuteronomio: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno. Si la persona que estaba acusando a alguien
llevando sus testigos y encontraba que algunos de ellos estaban mintiendo, ya no lo tomaban en cuenta. Si se descubría la mentira, la falsedad de aquel testigo, entonces se le aplicaba la condena que él mismo fabricó contra su prójimo. Es decir, un ejemplo, si el testigo falso acusó de asesinato, lo apedreaban a él como asesino, y así por el estilo. En el libro de Gálatas dice de esta manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa es la práctica en el Antiguo Testamento. Eso es lo que mandaba la Torá. Eso es lo que encontramos en el libro de la ley. Estas son las órdenes que Dios dio a su pueblo allí en el desierto, poco antes de entrar a la tierra de Canaán. Dios les estaba preparando cómo tenían ellos que vivir, cuál debería ser su conducta, cómo tenían que ser tratados los casos de acusaciones. Y vemos que la pena era fuerte contra aquellos que acusaban falsamente. Lo que ellos pensaban hacer a la otra persona, si resultaba falso, ellos, los testigos, tenían que morir. Pero, ¿qué encontramos nosotros dentro del Nuevo Testamento? El apóstol Pablo, en 1 Corintios, dijo de esta manera: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí encontramos al apóstol Pablo dando estas palabras donde se dice que ellos eran testigos. Dice aquí, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Pablo se estaba considerando un testigo de las maravillas de Dios, un testigo de las proezas de Dios, un testigo de las verdades eternas de Dios. Y debemos dar un testimonio fiel y verdadero de Jesús a través de nuestro mensaje, pero no solamente a través de lo que nosotros llegamos a decir, sino también con nuestra integridad, con nuestra conducta personal. Debemos de dar un testimonio delante de los hombres. El apóstol, encontramos en el libro de los Hechos, en su capítulo 1, versículo 8, que cuando viniese el Espíritu Santo, estos hombres iban a ser testigos. Y nos dicen las regiones que había en aquel entonces, donde esos creyentes tenían que ser testigos. Cuando nosotros revisamos el libro de los Hechos, encontramos que ellos fueron testigos en la ciudad de Jerusalén. También encontramos que fueron testigos en la región de Judea. Después encontramos que fueron testigos en Samaria. Y también llevaron esa palabra hasta lo último de la tierra. Testigos. Hermano, hermana que me escuchas, usted y yo somos testigos del Señor Jesucristo. No podemos dejar de decir lo que nosotros sabemos de la palabra de nuestro Dios. A aquellos santos hombres se les prohibió el hablar en el nombre del Señor Jesucristo, y ellos dijeron que no podían, y nunca lo hicieron. Ellos hablaron, ellos dieron mensaje acerca del Señor Jesucristo, acerca de la salvación que Él estaba ofreciendo. En cierta ocasión, aquellas personas se acercaron al Señor Jesucristo y expusieron un problema, pero Jesús les contestó de esta manera: erráis
ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos de practicar, no errar ignorando las Escrituras. Nosotros debemos de dar testimonio usando la palabra de Dios. Para que nosotros podamos dar testimonio a través de la palabra de Dios, necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos tomar tiempo leyendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Hay muchos creyentes que pueden conocer la palabra de Dios, pero tristemente no vivir lo que enseña la palabra de Dios. Y ya no pueden ser unos buenos testigos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay pecado en su vida. ¿Cómo que pecado? Sí, porque no están obedeciendo lo que enseña la palabra de Dios. No lo están haciendo. No se confiaba el testimonio a un ignorante. No se confiaba el testimonio a una persona que no conociese a Cristo como Salvador personal. El testimonio era confiado únicamente a personas que tuviesen un buen testimonio, pero también que conociesen la palabra de Dios. En el libro de Hechos encontramos bastante mención acerca de Pedro, acerca de Juan, cómo ellos, a pesar de la oposición, a pesar de la prohibición, a pesar de ser encarcelados, ellos no cesaban de hablar de las cosas de Dios, hablar de la salvación que el Señor Jesucristo les ofrecía. Pero había algo más que ellos tenían. No solamente hablaban, sino su testimonio, un testimonio íntegro, un testimonio de sumisión al Señor Jesucristo, un testimonio intachable delante de los hombres. Y dice aquel hombre, y le reconocían que habían estado con el Señor. Testimonio. Encontramos también allá en el libro de Isaías que habla de dar testimonio. Dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos. Hermano, hermana, tú y yo somos testigos del Señor Jesucristo. Tú y yo damos testimonio a través de nuestra conducta. Debemos de cuidar lo que hacemos. Debemos de cuidar lo que hablamos. Debemos de cuidar por donde vamos. Debemos de cuidar toda nuestra vida. No es posible que con nuestra boca podamos dar testimonio acerca de la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, pero nuestra conducta dice todo lo contrario. Como dije en la introducción, aquellos testigos que eran presentados tenían que ser irreprensibles, intachables, y así sería válido su testimonio. Pues es lo mismo para nosotros los creyentes en este tiempo. Tenemos una grande responsabilidad. Tenemos esta oportunidad de dar testimonio, pero responsabilidad, porque lo debemos respaldar con nuestra conducta. Uno de los requisitos para los testigos era coincidir en el testimonio, es decir, hablando todos ellos una misma cosa. En 1 Corintios 1:10, Pablo escribe de la siguiente manera: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, no sea que haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo
parecer. Al ver estas palabras que el apóstol Pablo dirige hacia la iglesia